Iniciamos ahora el segundo día de la creación, como se narra en Génesis, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Una vez que Dios ha concedido la luz, comienza a configurar el espacio que se convertirá en el escenario de sus protagonistas, la humanidad. Este será el lugar donde se llevará a cabo el cumplimiento de su voluntad, formando así una nación santa para la eternidad. En esta configuración emerge la expansión entre las aguas, creando así el espacio principal que albergará cada uno de los eventos fundamentales en la historia del hombre, desde el inicio hasta el final de los tiempos. Este espacio contiene el evento más trascendental en la historia de la humanidad, que marca el punto de división en el tiempo y brinda esperanza de redención: la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resulta intrigante el hecho de que Dios haya creado la expansión y la haya situado en medio de las aguas para separarlas. Normalmente, según mi comprensión lógica, esperaría que las aguas fueran el elemento principal para definir el espacio que se conocería como los cielos. Sin embargo, en este relato, la expansión no surge como resultado del ordenamiento de las aguas. En cambio, se crea la expansión para colocarla entre las aguas, generando así una separación entre las aguas por encima y por debajo de ella. Ahora, en este asunto resaltan detalles con poca precisión que resultan en asuntos de controversia, como el hecho de las dimensiones de esta expansión y el no saber de qué se trata estas aguas sobre la expansión. Todo comienza por tratar de entender la palabra que se traduce como expansión, en donde además se puede emplear la palabra como firmamento y cielos, donde en el uso bíblico podemos definir un espacio que va desde nuestra atmósfera y puede llegar a alcanzar hasta perderse en el vasto universo. En el caso de un servidor, piensa que desde que hablamos del primer día de la creación hasta el séptimo, estamos hablando de una preparación del lugar que servirá como recinto para el hombre. Así que en mi caso me limitaré al espacio que comprende nuestra atmósfera, que aunque entiendo que el hombre ha podido ir más allá de este espacio, creo que sin lugar a duda podemos entender que no es un espacio natural para su sobrevivencia. Así que este espacio designado como cielos para un servidor será, y para sus fines de estudio será, aquel que está preparado para sustentar la vida, convirtiéndose en el principal lugar donde la humanidad habitará, dejando atrás las profundidades de las aguas y el vasto universo como lugares por conquistar. Ahora nos centraremos en las aguas de arriba para abordar un tema que revela el actuar de Dios, un tema que podemos observar en varios momentos bíblicos y que se destaca especialmente en el proceso de la redención. Dios, previsor y provisionador. La Biblia nos muestra a un Dios que prepara las cosas de antemano. Dios pone piezas estratégicas que va preparando durante espacios de tiempo para ser empleados en un momento específico. Este hecho nos empieza a preparar para descansar en un Dios que tiene un plan y tiene el control del mismo. Es un Dios que no perderá, pues ya tiene planeado cada uno de sus movimientos. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las aguas de arriba, estas aguas son al día de hoy un misterio. No sabemos su posición exacta, ni si son lo que actualmente conocemos como nubes o si ya ni siquiera existen. No sabemos exactamente para qué fueron puestas ahí. Algunos piensan que hacía el trabajo de un invernadero, pero podríamos pensar que también fueran puestas ahí para esperar la ejecución del primer juicio mundial que Dios traería sobre su creación por el incremento de la maldad del hombre. Sí, claro, estamos hablando del diluvio,
A la luz de Génesis capítulo 7, versículo 11, entendemos que lo que contenía las aguas de arriba y las aguas de abajo fueron rotas y abiertas. En varios pasajes como Génesis 1, 9, Job 38, del 8 al 11, Proverbios 8, 29 al 31, Jeremías 5, 22, entre otros, nos habla de un Dios que da ordenamiento y límites a las aguas, y por lo mismo es Él quien puede romperlas y abrirlas. Gracias a Hebreos 11, 7, entendemos que cuando Dios advirtió a Noé sobre el diluvio, este era un suceso que nadie había experimentado. Esto se refuerza con el versículo de Génesis que nos describe cómo se regaba la tierra en un principio, Génesis 2:6. A la luz de estas porciones bíblicas, podríamos suponer que Dios puso estas aguas de arriba con el fin de bendecir al hombre, creando una atmósfera muy beneficiosa para su hábitat. Sin embargo, a causa del pecado del hombre, terminaría siendo utilizada para juicio y todo cambiaría drásticamente debido al pecado. Con el fin de reforzar el concepto de un Dios previsor, veremos 3 casos bíblicos más donde podemos observar de manera más contundente este actuar de Dios. El ciego. Juan 9. Esta historia nos habla de un ciego de nacimiento al que Jesús sana poniendo lodo en sus ojos y enviándolo a lavarse en el estanque de Siloé. Lo importante de esta historia para nuestro propósito de estudio surge a partir de la pregunta: ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Para que haya nacido ciego. Ambas conjeturas estaban equivocadas. El propósito de que aquel hombre naciera ciego era que, en ese momento, las obras de Dios se manifestarían en él. Dios sana a un ciego, incluso a uno que nació ciego. Hago este énfasis porque alguien que había nacido ciego era considerado incapaz de recuperar la vista. Esta es la razón por la que muchos no daban crédito a lo ocurrido e incluso dudaban si realmente era él. La Biblia nos dice: entonces, los vecinos y quienes lo habían visto antes como ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: es él, y otros decían: se le parece. Juan el Bautista. Juan el Bautista es otro claro ejemplo del Dios previsor y proveedor que tenemos. Fue profetizado mucho tiempo antes y puestos para preparar el camino del Señor, como podemos leer en Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. El testimonio de Juan el Bautista fue utilizado por el mismo Jesucristo en Mateo 21, 23 al 27, para defenderse del cuestionamiento de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, quienes buscaban poner en juicio la autoridad del Señor Jesús con la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió con otra pregunta que los pondría en aprietos. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? No importaba la respuesta que dieran. En ambos casos perdían. Si decían del cielo, Jesús les preguntaría: ¿por qué entonces no le creéis? Y si decían de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban a Juan profeta. La palabra de Juan fue muy útil para Jesús en este momento, ya que evidenció la hipocresía y la falta de sinceridad en sus propios cuestionamientos. Ahora, sin lugar a duda, la redención es la principal, la trascendental y más importante previsión y provisión de Dios. Todo desemboca en este propósito: ofrecer una oportunidad de redención al hombre caído. Las aguas para el juicio del diluvio, la sanidad de un ciego de nacimiento, el ministerio de Juan el Bautista y muchas otras cosas más han sido preparadas para culminar en este propósito. Dios dio a su Hijo. Dios provee de su Espíritu.
que convence de pecado. Dios da fe. Dios provee su palabra. Dios envía mensajeros. En fin, no terminaría de enumerar toda la provisión y previsión de Dios para que tú y yo seamos salvos. Aquí la pregunta importante es, ¿qué harás tú con todo lo previsto y provisto por Dios? ¿Lo ignorarás y lo rechazarás? ¿O lo aceptarás?